Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. También un saludo especial para los amigos que nos sintonizan en este día de adoración a nuestro Señor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Los días del Señor estamos estudiando el libro de Génesis. Este día voy a comenzar el capítulo 19. Este capítulo 19 nos habla acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Como les he dicho siempre ya incontables veces, yo me gozo cuando estudio la palabra de Dios y sobre todo me gozo cuando descubro, por decirlo así, muchas buenas cosas, muchos mensajes, muchas lecciones que nos da a nosotros cada capítulo que nos presenta, y sobre todo este libro de Génesis tiene mucha enseñanza para nosotros en cuanto a nuestro aprendizaje y práctica de la vida cristiana. Quiero advertirles que en todo este capítulo 19 voy a estar usando muchas citas bíblicas. Yo les pido que no nos cansemos de leer las citas bíblicas. ¿Por qué les digo esto? Porque las citas bíblicas que se usan en todo este capítulo son apoyo para entender la destrucción de Sodoma y de Gomorra, sobre todo algo que sucedió en aquellos tiempos que para nosotros a lo mejor pudiera parecer historia, pero no lo es historia, es una lección de vida que se nos presenta en esta destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo ilustro con esto. Si bien es cierto que desde diciembre del año 19 y desde marzo del año 20 para nuestro país y para muchos países llegó la pandemia y todavía está causando muchos destrozos, en cierto modo puedo decir que es una lección de vida que Dios está presentando al mundo en el sentido de reflexionar en sus vidas, en el sentido de buscarle a Él. Yo en ningún momento, óigase bien, yo no soy de ese tipo de predicadores, de enseñadores, en ningún momento estoy diciendo que son señales de la destrucción del mundo, porque nuestro Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Y en ningún momento estoy diciendo que el Señor nos está avisando que ya va a venir, pero sí las destrucciones o catástrofes que se dan son para que el mundo entienda que tiene que poner su vida en las manos de Dios, que tiene que al menos interesarse en quién es Dios, y cuando lo entiende, entonces la gente puede obedecer la voluntad de nuestro Dios. Bueno, habiendo dado esta aclaración, comienzo pues con este valioso tema acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Usted recuerda que a pesar de la intercesión de Abraham que hizo él por Sodoma y Gomorra, que lo vimos en los versos 23 al 33 del capítulo 18, estas ciudades impías estaban destinadas para su destrucción, porque persistían en sus malos caminos. Y esto es lo que les estoy diciendo, que el asunto en el mundo es que el mundo persiste en el pecado. En este capítulo
se ilustra la brutal maldad de ellos. Ahí lo vamos a ver dentro de unos minutos en los versículos 1 al 11. Vemos la misericordia de Dios en el rescate de Lot. Lo vamos a ver de los versos 12 al 22. Y vamos a ver que mientras que su justicia es demostrada con la destrucción de Sodoma y Gomorra, que está expresada desde el verso 23 hasta el 29. Son tres partes bien determinantes que se presentan en este capítulo. El capítulo concluye con la relación incestuosa de Lot y sus hijas, lo que explica el origen de Moab y de Amón. Esto lo vamos a ver en los versos 30 hasta el 38. Algo fuera de serie, algo que no tiene nombre, pero que sucedió. Tiempo después, estas naciones, o sea, Moab y Amón, limitarían con la nación de Israel por el oriente. Bueno, cuando doy este breve resumen, un esquema pues de todo lo que va a encerrar este capítulo 19, vamos a entrar a ver la maldad de las personas descrita, porque para poder hablar de una situación hay que presentar el hecho histórico que se da en relación a ello. Entonces, veamos esta maldad de las personas que es descrita en los versos 1 al 11, o sea, donde específicamente se habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Leamos toda esta porción. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
interesante. Hay tanto que decir de cada uno de estos versículos que hemos leído. Pero comencemos con el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El texto dice que llegaron, pues los dos ángeles a Sodoma, dice que llegaron a la caída de la tarde. El término que se traduce aquí como ángeles es la palabra hebrea malakim, con K, malakim, y apostrofado en medio. Quiere decir literalmente mensajeros. Eso es lo que quiere decir mensajeros. Si bien puede referirse a mensajeros humanos o divinos, eran los mismos seres angelicales que habían acompañado a Jehová en el capítulo anterior, lo que vimos pues en el capítulo 18. Esta identificación se aclara a medida que avanza el relato. Lo voy a leer nada más para llegar a esta identificación, pero ahorita son seres comunes, son seres humanos aparentemente, ¿verdad? Dice que entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. El narrador no indicó si fue en la tarde del mismo día de los acontecimientos del capítulo 18 o si llegaron a Sodoma al final del día siguiente. Si se trataba de la tarde del mismo día y Sodoma estaba en el extremo norte del Mar Muerto, el viaje de Mambré, o sea, Hebrón, a Sodoma, noten, habría sido cerca de 32 kilómetros. Entonces, si Sodoma estaba en el extremo sur del Mar Muerto, los dos invitados de Abraham tuvieron que viajar al menos 64 kilómetros para llegar a su siguiente destino. Entonces, hombres ordinarios, usted póngase en la calidad de un hombre ordinario o normal, pues, no podrían haber caminado la distancia más corta, ni ciertamente la más larga, entre la tarde y la noche, o sea, 64 kilómetros, es como partir de la ciudad de San Salvador a 1 kilómetro antes a la ciudad de Santa Ana. Independientemente, pues, de la distancia, si llegaron el mismo día de los hechos del capítulo anterior, la velocidad a la que estos mensajeros viajaron refuerza pues la idea de su carácter sobrenatural. O sea, como veremos más adelante, y que son seres divinos, pues seres especiales. Solamente en esta calidad de seres divinos, podrían viajar en cuestión de pocas horas la cantidad de 64 kilómetros. No estamos hablando de transportes modernos que tenemos hoy en día, sino que caminar, pues. Entonces, en la tarde, cuando los ángeles llegaron, dice que encontraron a Lot sentado a la puerta de Sodoma.
Esta escena contrasta con la anterior, que tiene a Abraham sentado a la puerta de su tienda, dice, en el capítulo 18. Cuando llegaron los ángeles, dice en el verso 1 del 18, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto ya lo estudiamos, ¿verdad? El lenguaje le recuerda pues al lector que Lot había intercambiado su pasado nómada por un estilo de vida urbana, porque aquí se habla de ciudad, o sea, Lot ya vivía en una ciudad. Después de separarse de Abraham, dice que había puesto sus tiendas hasta Sodoma. Noten lo que nos dice Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, noten, ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, algún tiempo después, vemos que moraba en Sodoma. Luego miren lo que dice Génesis 14:12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. En una casa, pues. Génesis 19:2 dice, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en las calles nos quedaremos esta noche. Cuando yo leo esto y le dice que en las calles nos quedaremos esta noche, puedo ver la seguridad pues con que le están hablando a Lot, y también puedo ver pues cómo es que hay esta confianza de decirle a Lot que se iban a quedar, como quien dice, a pernoctar en las calles. Bueno, pero sigamos estudiando. Aquí el texto describe a Lot estando sentado a la puerta, y para ello vamos a ver una serie de textos bíblicos en relación a estar sentado en la puerta, a la puerta, o en varios episodios, pues. La puerta de una ciudad amurallada servía como la entrada principal a la ciudad, es decir, que era el lugar común donde se hacían negocios y para muchas cosas. Vamos a verlas apoyándonos en las Escrituras. Génesis 23:10. Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo. Es decir, no le vamos a poner cuidado al aspecto de la enseñanza de cada versículo, sino el lugar, o sea, las puertas o la puerta de la ciudad. También ahí en ese lugar se escuchaban y juzgaban casos judiciales en la puerta de la ciudad. Dice en Génesis 34:20, entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo. Yo puedo ilustrar esto. Cuando yo era un niño, puedo decir que probablemente andaba entre los 10 a los 12 años. Y cuando a fines de año mi mamá, a mi hermano anterior a mí, nos enviaba a Chalchuapa,
estoy hablando por lo menos de 60 años atrás. Nos enviaba a Chalchuapa, y allí habían costumbres de esa época. Y había que, de repente había un bando. ¿Qué era esto? Se los explico. Cuando había bando era porque la alcaldía municipal del pueblo enviaba a un vocero, un altavoz con el bando. El bando era una ley, una ordenanza, mejor dicho, municipal, escrita en un papel. Y el vocero llevaba ese bando y le acompañaba otro hombre que llevaba un tambor y sonaba el tambor. Y entonces cuando sonaba el tambor, el pueblo de alrededor sabía que había bando. Entonces se paraba este vocero de la alcaldía municipal y leía: por este medio la alcaldía municipal determina que el tren de aseo pasará los días lunes, miércoles y viernes por estos sectores de tal hora a tal hora. Y hermanos, el tren de aseo municipal era una carreta de bueyes. Era curioso, pero era el tren de aseo y había que respetarlo porque había que tener la basura lista para que aquella carreta de bueyes se llevara esa basura. Estos eran los famosos bandos. Recuerdo a mi tía abuela, quizás tenía para esa época 50 años o quizás menos, pero uno a los mayores cuando es niño los ve mucho más viejos. Y oía ese tambor, imagínense, de donde se vivía un poco lejos del centro de la ciudad, y oía el tambor y decía: ve, hoy hay bando, decía. Ve, hoy hay bando. Entonces, bonita es recordar esas cosas, pues, de los pueblos de antaño. Claro, hoy con la comunicación todo es totalmente diferente, pero no, en ningún momento, siempre lo he dicho, nunca debemos menospreciar los avances, los costumbrismos de cada época, porque es como el mundo se desarrollaba y era eficaz. Bueno, sigo con esto de la puerta. Vamos a Ruth, capítulo 4, versos 1 y 11. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Verso 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Noten, estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Por eso cuando se da el nacimiento del Señor se dice Belén Efrata. ¿Ve? Luego pasemos a 2 Samuel 15:2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y también en las puertas donde la gente, imagínense, se reunía para encontrarse y también para chismear. Dice en Salmos 69:12, hablaban contra mí, es chismear, ¿verdad? Los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores.
El saherir, hermanos, es humillar, es reprender, es mortificar, o sea, no deja de saherirme con sus acusaciones, o sea, es humillar. Por eso dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saherían en sus canciones los bebedores. Y luego conversar asuntos de interés también. Se reunían allí en las puertas, no solo para chismear, sino para conversar asuntos de interés. No se nos informa por qué Lot estaba sentado a la puerta, pero que estaba sentado a la puerta, estaba sentado, esa es una realidad. Sin embargo, ciertamente no era uno de los líderes políticos respetados de la ciudad, nunca lo fue, no fue un hombre que fue ejemplo, como algunos lo han sugerido. El versículo 9 indica que los ciudadanos de la ciudad lo trataban con desprecio como a un extraño, dado que el texto no explica por qué Lot estaba a la puerta, sigue siendo hasta el día de ahora, hasta el día de hoy, mejor dicho, un tema de especulación. Cuando Lot miró hacia arriba y vio a los dos hombres que se acercaban, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esto sí es digno de admirar, ese costumbrismo que ya lo mencioné también en las lecciones pasadas del capítulo 18, que cuando llegaba un visitante era atendido con el mayor respeto y con la mayor comodidad que ellos tenían, lavándole los pies, ofreciéndole agua, ofreciéndole una cama, lo que fuera. La acción de Lot era encomiable, pues, porque reconoció a los extraños, mientras que otros aparentemente no lo hicieron. Bueno, veamos la conducta que tuvo el pueblo. Además, el texto sugiere que fue el único en darles la bienvenida gentilmente, postrándose en presencia de ellos, como lo había hecho Abraham. Recordemos el verso 2 del capítulo 18. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Imagínense, todo esto que he hablado hasta este momento corresponde nada más al versículo 1. Ahorita entremos al versículo 2. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Cuando Lot se levantó del suelo, volvió a mostrar deferencia, o sea, atención pues, volvió a mostrar deferencia a los hombres, refiriéndose a ellos como mis señores, recordando otra vez el verso 3 del capítulo 18, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Eso lo dice Abraham. Los honró aún más solicitándoles que vinieran a su casa. Aprovechando la hospitalidad, podían lavarse sus pies, recordando también el verso 4 del capítulo 18, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Imagínense, para mí esto es curioso, que una muestra de hospitalidad era recostarse
bajo, me imagino, un frondoso árbol con una sombra muy hermosa. Yo creo que muchos hemos tenido esta experiencia de recostarnos bajo la sombra de un frondoso árbol que realmente emite, debido al grosor de sus hojas, de sus ramas, una sombra muy fresca, muy agradable. Entonces, recostarse debajo de un árbol y hospedarse, y a la mañana siguiente podrían continuar su viaje. Bueno, si la antigua costumbre dictaba que se les debía ofrecer a los visitantes una cama para la noche, entonces rehusar dicha hospitalidad era insultante para el anfitrión. Así se veía y así era la realidad de ese tiempo. Por lo tanto, Lot se sorprendió un poco cuando los extranjeros al principio rechazaron su ofrecimiento, sugiriendo que preferían pasar la noche en la calle. Yo recuerdo que, si mi memoria no me falla, cuando los terremotos que se dieron, sí, así fue, en el año 2001, 13 de enero y 13 de febrero, venían brigadas de hermanos a ayudarnos para la reconstrucción de la nación, de tanto de Estados Unidos como de todo Centroamérica y Suramérica. Y recuerdo que vino un grupo de Honduras, ahorita se me escapa el nombre de la institución de la iglesia, pero me dijo el hermano americano, también se me escapa el nombre, Wayne parece. Hermano, nosotros queremos dormir en su casa y en la cochera podemos dormirme. Nosotros traemos colchonetas y ahí estamos a gusto. Yo le dije, está bien, hermano. Y les dimos hospedaje, pero no durmieron aquí en la cochera donde nos reunimos para transmitir la palabra de Dios y adorar al Señor. Gracias a Dios les pudimos dar una cama, creo que un tanto confortable a los hermanos. Pues esta situación que se da acá, en aquel tiempo, hermanos, la antigua costumbre, pues, dictaba que se les debía ofrecer a los visitantes una cama para la noche. Por lo tanto, Lot se sorprendió un poco cuando los extranjeros, pues, al principio rechazaron su ofrecimiento, sugiriendo que preferirían pasar la noche en la calle. La calle, hablo de la calle ahora, así como hablé de la puerta, les hablo de la calle. La calle era un gran espacio abierto cerca de la puerta de la ciudad. Mire lo que dice 2 Crónicas 32:6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo. Pasemos a Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Pasemos a Esther 4:6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. En circunstancias normales se habría preferido pasar la noche en la casa de alguien ante los peligros de una plaza pública expuesta, como el caso de estos varones de Sodoma y Gomorra que querían que sacara a sus huéspedes para conocerlos. Más adelante defino
ese conocimiento que querían ellos. Pero mire, leamos un hecho que es realmente nefasto, hermanos, pero aquí está en las Sagradas Escrituras, es real, pues. Jueces 19, 20 al 26. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer, pónganle cuidado a la hospitalidad, ¿verdad? Y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies. Miren, el proceso era repetitivo, eso era el costumbrismo. Y luego dice, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, una reunión bonita, pues, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Pero miren lo nefasto de esto. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Algo muy terrible. Más adelante me seguiré refiriendo a estas situaciones para entender todo este análisis. Entremos al verso 3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Yo no creo que él lo haya hecho, tenía su mujer, ¿verdad? Pero claro, la primera persona pone la atención que él la estaba dando, ¿verdad? Lot insistió con su invitación, con temor de que podría sucederles algo a los extraños durante la noche en la ciudad. O sea, desde aquel tiempo ya había maldad, pues, en las ciudades afuera. Y entonces dice que porfió con ellos mucho. O sea, porfiar es insistir. Porfió con ellos mucho para que aceptaran su hospitalidad y permaneciera bajo su techo durante la noche. La continua insistencia de Lot hizo pues que los hombres abandonaran su plan original de permanecer afuera, por lo que entraron a su casa. Una vez adentro, Lot les hizo banquete y coció panes sin levadura. Algunos han asumido que fue una comida ligera, de solamente panes sin levadura, en vista de que es el único alimento mencionado. Yo no creo eso, porque incluso cuando damos gracias todos los días durante desayuno, almuerzo y cena, muchas veces en mis oraciones yo digo: gracias, Señor, por este pan que nos das. Pero hombre, hay pan, hay tortillas, hay frijoles, hay arroz, hay carne, hay verduras, hay bebida, hay una diversidad de cosas, pero es una manera de decir:
por esta comida que nos das. Sin embargo, pues es muy poco probable que el narrador haya descrito algunos pequeños panes sin levadura como un banquete. La palabra mistek es la palabra hebrea para banquete, mistek. Por lo general, mistek se refiere a un banquete de celebración, porque es la palabra que se usa acá. En una fiesta, en una boda, por ejemplo, es la palabra que se usa. Noten lo que dice en Génesis 29:2. Entonces Labán, junto a todos los varones de aquel lugar, hizo banquete, o sea, mistek, o sea, una comida apropiada para la realeza. Vamos a 1 Samuel 25:36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete, o sea, mistek, en su casa como banquete de rey. Y mire, el contexto lo dice. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Esto no nos interesa ahorita, nos interesa el uso pues de las palabras y de las situaciones. O sea, un banquete era una cena pues ofrecida por un rey o para uno que estaba agasajando a invitados de honor. Vamos a Esther 2:18. Hizo luego el rey un gran banquete, mistek, a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Y pasemos a Esther 5:14. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura. Este es un caso especial. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, o sea, fue el ardid para que este Mardoqueo cayera, pero eso es otro aspecto que no nos toca ahorita. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Voy a parar acá, hermanos. Siempre les invito a seguir estudiando lo que continúa de este estudio tan emocionante, tan interesante, y lo que aprendemos. Realmente es muy, muy hermoso. Yo me gozo con el estudio de la palabra de Dios aquí en Génesis 19, y espero que ustedes también. Dios bendiga a su bendita palabra, y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos dentro de unos 40 minutos.